Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra, inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra, y seguimos leyendo la Biblia como lo hacemos cada vez que nos encontramos acá por medio de este canal de YouTube, Encuentro con la Palabra, el ciego Bartimeo. Vamos a leer ahora del libro de los Hechos de los Apóstoles. Habíamos quedado en esa discusión que había acerca de la circuncisión, que era fundamental para la salvación, y sin embargo Pedro, Bernabé, Pablo y Santiago dejan claro que la salvación es por la fe, es para todos. Hablaban de su experiencia, Pablo y Bernabé, sobre la conversión de tantas personas, y Santiago diciendo también en esa misma sintonía que era importante no complicar la vida a aquellos paganos que se habían convertido a Dios. Hay que recibir con los brazos abiertos a aquellas personas que se acercan a la iglesia, aquellas personas que acogen a Cristo en su mente y en su corazón, que le dan un lugar fundamental en sus vidas. Hay que alegrarnos por eso, sin crear discusiones, sin juzgar y sin señalar absolutamente a nadie. Capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos del 22 al 41. Recuerden que el número grande es el capítulo y el número pequeño son los versículos que conseguimos dentro del texto. Hay algunas ediciones, algunas editoriales de la Sagrada Escritura que traen los versículos al margen del texto o traen algunas citas en esos márgenes de cada hoja, y a esas citas que hacen mención o referencia a lo que estamos leyendo en otros libros de la Sagrada Escritura los podemos llamar los paralelos. Pero sin más, vamos a leer la Biblia y continuemos con la escucha de la palabra. Versículos 22 del capítulo 15 al 41. Entonces los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la iglesia, decidieron elegir a algunos hombres de entre ellos para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Fueron elegidos Judas, llamado Barsabás, y Silas, ambos dirigentes entre los hermanos. Debían entregar la siguiente carta: los apóstoles y los hermanos con título de ancianos saludan a los hermanos no judíos de Antioquía, Siria y Cilicia. Entonces estos apóstoles y los hermanos con título de ancianos son los conocedores, los que tenían experiencia y sabiduría. No necesariamente hacía mención o se refiere a la edad. Nos hemos enterado de que algunos de entre nosotros los han inquietado y perturbado con sus palabras. No tenían mandato alguno nuestro, pero ahora, reunidos en asamblea, hemos decidido elegir algunos hombres y enviarlos a ustedes junto con los queridos hermanos Bernabé y Pablo, que han consagrado su vida al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos pues a Judas y a Silas, que les expondrán de viva voz todo el asunto. Se unen entonces a Pablo y Bernabé, Judas y Silas. Fue el parecer del Espíritu Santo, estamos en el versículo 28. Fue el parecer del Espíritu Santo, el parecer del Espíritu Santo, y el nuestro no imponerles ninguna otra carga fuera de las indispensables. Que no coman carne sacrificada a los ídolos, ni sangre, ni carne de animales sin desangrar, y que se abstengan de relaciones sexuales prohibidas. Harán bien si se abstienen de esto dejándose guiar por el Espíritu Santo. A Dios. Ese es el contenido de la carta. Harán bien si se dejan guiar por el Espíritu Santo. Esto es muy importante. Pedir cada mañana de nuestra vida que el Espíritu Santo venga a cada uno de nosotros. Que la acción del Espíritu Santo nos acompañe día a día. Versículo 30. Después de despedirse, fueron a Antioquía, reunieron a la asamblea y entregaron la carta.
Cuando la leyeron, todos se alegraron con aquel mensaje de aliento. Judas y Silas, que también eran profetas, dieron ánimo y confortaron a los hermanos con un largo discurso. Se quedaron allí algún tiempo y los hermanos los despidieron en paz para volver a la comunidad que los había enviado. Pero Silas prefirió quedarse con ellos y Judas volvió solo. En cuanto a Pablo y Bernabé, se detuvieron en Antioquía enseñando y anunciando con muchos otros la palabra de Dios. Entonces fíjense cómo el trabajo de Pablo, de Bernabé y de estos apóstoles era nada más y nada menos que anunciar la palabra de Dios. Nosotros compartiendo este canal de YouTube, nosotros leyendo la palabra de Dios en familia, hablándole a los demás acerca del contenido de la palabra de Dios, estamos también cumpliendo con la misión de Bernabé, de Pablo, de Santiago, de Pedro, de Silas, de Judas, de todos los discípulos y seguidores de Jesús. Versículo 36. Pero un día Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos y veamos cómo están en cada una de las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor. Entonces, anunciar la palabra de Dios y visitarlos, prestarse pues para decir: aquí estoy para cualquier servicio que me necesiten. Bernabé quería llevar con ellos también a Juan llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debía llevar consigo a quienes los había abandonado en Panfilia. Entonces fíjese cómo Juan quiere llevar a Marcos, Pablo no está de acuerdo porque los había abandonado ya en Panfilia, cuando debía haber compartido sus trabajos. Se acaloraron tanto que acabaron por separarse el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Bernabé quería llevarse, en el versículo 37 dice, a Juan llamado Marcos. Pablo no está de acuerdo porque lo había ya abandonado y sin embargo Bernabé se separa de Pablo y dice: pues yo sí lo llevo a la misión. Y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Pablo por su parte eligió a Silas. Los hermanos lo encomendaron a la gracia de Dios y partió. Recorrió Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias y entregando las decisiones a los presbíteros. Hermanos, es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces fíjense cómo cada quien escoge, Pablo y Bernabé, a sus compañeros en el anuncio de la palabra. No es bueno anunciar la palabra de manera solitaria. A veces hay que conseguirse siempre un aliado, un hermano que la lea, que la medite y que apoye en el anuncio, porque una solamente recibe un contenido, pero ya dos o tres unidos en la palabra y en la oración, pues pueden enriquecer recibiendo la palabra y el anuncio, la revelación por parte del Espíritu Santo en cada uno de ellos. Recuerden que aquí Bernabé tomó consigo a Juan llamado Marcos y cogió hacia Chipre, y Pablo por su parte escoge a Silas y se va a Siria y a Cilicia. Anunciemos siempre la palabra de Dios y estemos disponibles para compartirla a los demás junto a nuestros hermanos que nos quieran acompañar en esta misión. Todos somos invitados, todos somos llamados por Dios nuestro Señor. Hermanos, el Señor los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.